Hola, hola. En este video vamos a internarnos en cómo vamos a planificar, cómo se planifican nuestras propuestas de enseñanza. Tenemos que planificar y toda planificación, como bien sabemos, es una herramienta de trabajo, una herramienta que tiene todo docente. Entonces, tiene ciertas características esta planificación. Sabemos que una planificación es abierta, siempre podemos ir modificando, es flexible. Quiere decir que puedo hacer algunas modificaciones en el proceso, porque yo voy a ir evaluando el proceso y puedo hacer en esta planificación, porque la planificación en definitiva es una estructura que me va a permitir a mí organizarme. Y fundamentalmente es una producción personal. Esta planificación es del que la hizo, que conoce el grupo, que conoce esas características, que conoce las necesidades de ese grupo. Entonces, planificar es organizar mi tarea. Finalmente es ese tema. Una vez dicho esto, vamos a pensar en los componentes que tiene una planificación. Primero y principal, cuando voy a entregar una planificación, tiene que llevar una carátula. Tiene que llevar los datos fundamentales ¿a qué apunta esa planificación? ¿A qué grupo? ¿Quién la hizo? Entonces, en esta planificación, la carátula, ustedes van a tener que poner los datos de la escuela, el grupo, el grado, el año, el nombre y apellido del autor, el nombre y apellido de ustedes, cuál es el área de experiencia que están trabajando, matemática, lengua, ciencias sociales, y un título, ese título de esa secuencia en particular, de esa planificación en particular, el título que oriente al lector sobre de qué va esta planificación. Supónganse, área matemáticas. Quiero hablar de los números. A lo mejor podemos como título, podemos poner contamos o leemos un cuento si vamos al área de lengua o separamos en sílabas. Algo que oriente al que va a leer esa planificación sobre qué tema van a trabajar. Entonces, ahora sí, esa carátula es principal, que tiene todos los datos, y ahora vamos a los componentes que toda planificación tiene. Cuando hablamos de planificación hablamos de secuencias, hablamos de proyectos, de la planificación anual, de la planificación diaria, hablamos de esto, y todas estas planificaciones tienen componentes que están en todas. Entonces, el primer componente, sabemos que es el marco teórico, es la fundamentación, después tenemos los propósitos, objetivos, los contenidos, el recorte que hacemos de esos contenidos, hacemos un diseño de actividades, ahí en este diseño de actividades inclusive podemos ir poniendo los recursos, el tiempo que lleva, el tiempo que va a durar toda esa secuencia que está planificada, ponemos también la evaluación y la bibliografía. Esos son los componentes que tienen toda planificación. En este video particular vamos a hablar hasta los objetivos y después nos vamos a dedicar al tema del diseño de actividades y los momentos y demás. Bien, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es este posicionamiento que tengo respecto al tema que voy a trabajar. Este posicionamiento que tengo respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es el marco teórico, es teoría. Y la fundamentación es explicar también teóricamente el por qué y el para qué enseño ese tema. Para hacerlo más simple, porque a veces hay confusiones y en el marco teórico terminan poniendo cuestiones que hacen a la fundamentación y viceversa, podemos utilizar, y está bien también que se haga, un marco general. Entonces, en ese marco general, que incluye entonces, por lo tanto, lo que es marco teórico y fundamentación. Vamos a recordar qué lleva un marco general. Sí o sí, en marco general o la fundamentación vamos a recordar unas palabras que nos dice Brailovsky en didáctica del nivel inicial en clave pedagógica. Brailovsky dice que un modo posible de escribir una fundamentación eficaz y que nos ayude a pensar en la experiencia de aprendizaje que queremos promover es pensar en 3 párrafos que digan algo sobre el recorte y su valor como contenido, algo sobre los objetivos, algo sobre el grupo, sus características y lo que los hace adecuados a esa propuesta, ¿no? Entonces vamos a decir que un marco general no nos tenemos que olvidar
No nos tenemos que olvidar de hablar de la teoría que sostiene a este recorte que yo voy a trabajar. Tengo que hablar desde el aspecto teórico. ¿Qué estoy enseñando? El marco teórico, lo que incluye el marco general, es qué voy a trabajar desde la teoría. Tengo que decir algo también sobre el grupo destinatario. ¿Qué características tiene ese grupo? Porque no es lo mismo los niños de primer ciclo de primaria, de segundo ciclo o de secundaria. No son iguales, todos tienen características de pensamiento distintas. Y yo tengo que hablar de ese grupo en particular, porque esa planificación está diseñada para ese grupo. Entonces, si yo estoy pensando en un primer ciclo de primaria, yo sé evolutivamente que domina el pensamiento concreto. Entonces, sobre ese pensamiento concreto tengo que decir algo de ese grupo, de esas características de pensamiento, ¿no es cierto? También algo sobre los objetivos que quiero que logren este grupo destinatario. Identificar, explorar, observar. ¿Por qué es importante eso? ¿Y por qué es importante enseñar y trabajar esos aspectos? ¿Sí? También es importante, vamos a agregar y sumamos un poquito más a lo que dice Preloski, que tenemos que pensar en el posicionamiento, y vuelvo a insistir, en el posicionamiento de ustedes con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ustedes son constructivistas, enseñan desde una postura constructivista, desde este paradigma constructivista, y tienen ciertos enfoques para trabajar. Y tienen ciertas estrategias para trabajar. Privilegian el aprendizaje significativo, utilizan la estrategia del andamiaje, la zona de desarrollo próximo, la experiencia guiada. Estas cuestiones y las explican, las tienen que explicar. También es importante que hablen algo, digan algo sobre la inclusión educativa, porque es importante que todos, lo que voy a enseñar, todos los niños lo aprendan, porque esto es justicia curricular, que todos logren aprender. Entonces yo tengo que buscar las estrategias para que todos aprendan. Entonces algo sobre la inclusión debo incluir en este marco general. Y, por supuesto, si hay que hacer ajustes necesarios y por qué se harían esos ajustes necesarios. Bien, entonces recordamos que este marco general siempre es teórico y se explicita en ese marco teórico, en este marco general, esta teoría se explicita sobre qué voy a enseñar, no cómo lo voy a enseñar. Ojo, no qué actividades voy a llevar a cabo, sino qué de esto, por qué, para qué lo hago. Un marco general no tiene que ser extenso, una planificación no tiene que ser extensa, tiene que ser concreta, tiene que ser clara, que se pueda comprender y no necesariamente tener 4 hojas de un marco general. Una carilla y media es suficiente para explicitar todo esto que me explica o le explica al que lo lee qué van a enseñar. Luego, el segundo componente que no debe faltar en una planificación son los propósitos. Y los propósitos son metas que se plantea el docente sobre lo que va a enseñar. Este trabajo, ¿qué quiere el docente alcanzar? Es su meta, ¿cuál es su intención? En el diseño de nivel inicial dice que los propósitos son las influencias pedagógicas que dan direccionalidad a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a partir de ellos se establecen los contenidos que posibilitarán su campo de desarrollo. Y se redactan en términos del docente. Por ejemplo, yo, docente, mi intencionalidad es promover situaciones de oralidad, lectura y escritura que desafíen los conocimientos espontáneos. Este es mi propósito, es la meta que yo voy a alcanzar luego de trabajar todas las actividades. Esta es la meta principal. Otro ejemplo podría ser habilitar un espacio de reflexión sobre los movimientos migratorios. ¿Qué voy a enseñar? Movimientos migratorios. ¿Cuál es mi meta? Y mi meta es que puedan reflexionar acerca de esto. Entonces, los propósitos son concretos también y son enunciados en términos del docente, de las metas a alcanzar por el docente, que es distinto a los objetivos. Los objetivos ya apuntan a los logros que va a tener el estudiante si recibe la ayuda. Ojo, los objetivos es con esta intencionalidad, son aspiraciones de los logros que pueden alcanzar los niños, pero es con ayuda, ¿sí? Y un contenido claro que permita afrontar esa resolución de ese problema, porque los objetivos son logros de habilidades que van a hacer, no qué va a hacer concretamente en términos de acción motriz, no, sino son habilidades de pensamiento que van a ir desarrollando.
Es un problema, es una habilidad a desarrollar por parte del alumno. Entonces, esto es con ayuda del docente, no es espontáneo. Él tiene su destreza y vamos a utilizar diferentes habilidades para que él la ponga en marcha y la afiance, ¿sí? No es hacer algo, esto que quede claro, no es hacer algo, sino que son habilidades a desarrollar. Por ejemplo, no es escribir. Escribir en sí mismo no es una habilidad, sino que destrezas tiene que poner en marcha para escribir. Tiene que identificar, tiene que reconocer las letras, tiene que poder armar una palabra y observar esa palabra, ¿sí? Entonces, escribir, en síntesis, no sería una habilidad de pensamiento. Podemos pensarlo así, no sería un logro, mejor dicho, no es un objetivo a alcanzar, sino todo lo que me lleve a que pueda escribir luego. Entonces, mi meta es que los niños escriban, promover situaciones de escritura. Entonces, el objetivo, las acciones que va a realizar el sujeto son otras. Bien, hay una fórmula que me lleva a poder enunciar bien y que a mí me quede claro. No duden pensando, como dijimos en el marco general, tiene que haber algo sobre el contenido, tiene que haber algo sobre el grupo destinatario, tiene que haber algo sobre la inclusión. Entonces me voy fijando, escribí algo sobre esto, escribí algo sobre aquello, entonces sé que lo tengo armado a este marco general. Y acá en los objetivos también tienen una fórmula. Y una fórmula es pensar, una habilidad de pensamiento, una competencia, destreza, volvemos, describir, observar, aplicar. Todas esas son habilidades de pensamiento. Esta que comienza con este verbo en infinitivo, aplicar, narrar, desarrollar, observar. Le sumo el contenido o el recorte que voy a enseñar. Le sumo ese contenido y el medio que permite que pueda alcanzarlo y que pueda desarrollar esa habilidad. Un medio que puede ser una actividad, que puede ser un recurso, una acción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de matemática. Dentro del eje número de operaciones, vamos a pensar en este contenido. Utilización del conteo como recurso de resolución de problemas. Entonces, pensemos, el objetivo tenemos que pensar cuál es la habilidad que quiero desarrollar. Bueno, puede ser identificar cantidades. Yo quiero enseñar, quiero que potencie esa habilidad. En contenido, resolución de problemas. El contenido dentro del eje número de operaciones, resolución de problemas. Y el medio va a ser utilizar el conteo. Va a contar la cantidad de compañeros para poder resolver el problema de cuántos niños hay. Entonces, si mi objetivo es que el niño logre identificar en la recta numérica, utilizando el conteo, la cantidad de compañeros que asistieron a clases, entonces ya lo completé a este objetivo, utilizando como habilidad la identificación, identificar, el medio es la recta numérica, ¿no? Porque algo concreto, el niño va a ir contando, va a contar, que también es un recurso, y entonces ahí estoy trabajando la resolución de problemas, vamos a enseñar este conteo y se va a ver cuál es la cantidad de niños que asistieron a clases. Dentro de otras habilidades y que también puedo utilizar esta fórmula, tenemos observar, clasificar, aplicar. Estas son habilidades de pensamiento que tengo que trabajar. Estas habilidades sí o sí se van a ver plasmadas en las actividades, porque casualmente es el logro que tengo que alcanzar al finalizar este proyecto, ¿sí? Hasta ahora, entonces, hoy nos quedamos hasta objetivos. En el próximo video vamos a hablar de los siguientes componentes que tienen que ver con diseñar las actividades, el diseño de actividades, que es muy rico, cómo vamos a manejar los tiempos, cómo vamos a manejar los recursos y la evaluación, que eso lo tenemos también en otro video. Bueno, hasta aquí siempre nos pueden preguntar. Un besito a todos.